Vamos a abrir el espacio de entrevistas que tenemos hoy. En concreto, tenemos a una persona muy especial para La Voz del Viento. Es Antonio García Trevijano. Lo voy a presentar un poco, aunque realmente sería muy extenso su presentación, porque realmente lo merece. Él es abogado, incluso, si no me equivoco, en ejercicio. Sí, Y bueno, realmente ha luchado y sabe realmente cómo son los entresijos de la creación de lo que hoy llamamos democracia, y realmente también ha manifestado con su palabra y conciencia todo lo que es realmente cómo sería una república, y bueno, muchos detalles que realmente incluso a día de hoy escapan a nosotros. Y bueno, no hay nadie mejor que él para que nos hable de todo esto. Don Antonio, bienvenido. gracias por vuestra invitación a Radio Marchena. Pues vamos a empezar, si no te importa. Claro que Tenemos no, aquí una lista de preguntas bastante interesante. encantado. Vamos a empezar, bueno, rompiendo un poquito el hielo, hablando un poquito de lo que el fenómeno este reciente bueno, que ha sucedido hace poco, el 25S. Y bueno, el 25S realmente abre muchas cosas y deja muchas cosas en el aire, del no nos representan, a incluso lo que realmente se quiere hacer con la intención de manifestarse, aparte de decir que las cosas que no le gustan, pues incluso las cosas que se deben de construir, porque realmente no solamente tenemos que protestar, sino simplemente también construir. Entonces, para empezar, ¿qué impresión le causa todo esto? Estos son derivaciones, esto que yo te digo, esto quiere decir el 25S, porque hay que hablar siempre el español y el idioma correctamente, pronunciando en cada oración sujeto, verbo y predicado. Me ha preguntado que qué opinión tengo yo sobre el 25 de septiembre. Digo, en primer lugar, que este 25 de septiembre, el movimiento que se inició o se hizo ese día, es una derivación del 15M, cuya historia ya en España es muy conocida, el 15 de mayo, pero que tiene particularidades, no es exactamente igual. Usted ha hablado de todo lo que esas manifestaciones menos espontáneas de lo que parece, porque el 15M nació con una iniciativa de algunos partidos pequeñitos y bastante espontáneas, pero enseguida fueron sometidas a manipulación, las masas que se movían fueron sometidas a manipulación por los partidos de izquierda y por los partidos minoritarios como el de Rosa Díaz. Pero de entre todos los eslogans que dicen democracia ya, o tantos como se dijeron, hay uno que verdaderamente es el único que tiene sentido y que expresa literalmente una verdad, y es: no nos representan. Eso es cierto, pero también es cierto que los mismos que pronuncian la palabra no nos representan no saben lo que es la representación, ya que ellos lo que proponen es sustituir las listas cerradas y bloqueadas que hoy existen para elegir a los candidatos de los partidos, proponen sustituirla por listas abiertas, con lo cual indican que no saben lo que es la representación política. La representación política solamente puede existir cuando lo representado es el pueblo, es decir, los ciudadanos, es decir, los electores, es decir, la sociedad civil. Si lo representado es el que vota, entonces es cierto que no nos representan los actuales diputados. Pero si se adoptaran lo que piden los jóvenes que se manifiestan en medio de tanta ignorancia política, pidiendo listas abiertas, pues si eso se adoptara, tampoco nos representarían, porque las listas abiertas siguen sin ser representantes. Los candidatos incluidos en ellas no representan a los que los votan, ni al electorado, ni a la sociedad civil, ni al pueblo, ni a los gobernados, porque las listas abiertas siguen siendo representantes de los jefes o aparatos los que hacen las listas. Da igual que el ciudadano pueda cambiar un nombre o dos. El sistema de listas, llamado sistema proporcional, en la segunda mitad del siglo XIX, donde en Inglaterra hubo una maravillosa discusión sobre el tema de la representación entre el conocido filósofo Stuart Mill y el conocido economista Valle-Hot, que era el director del Economy y fundador del periódico Economist. Y en esa discusión, la victoria retórica, intelectual y de sinceridad política no correspondió a Stuart Mill, a pesar de que es uno de los grandes valores
del liberalismo, sino que correspondió a Walter Wallehot, que era el director del Economist y que defendía frente al sistema proporcional que en aquel momento fue defendido por Stuart Mill. Él defendía el sistema de uninominal por distrito, es decir, que cada distrito formado por una aglomeración de ciudadanos de una determinada cuantía, 80, 90, 100.000 habitantes, es un distrito electoral. Pues bien, lo único que representa a los electores de ese distrito es si hay, como se elige a un solo representante de ese distrito votado por mayoría absoluta, porque la relativa es muy injusta, como en Inglaterra. Cuando es mayoría relativa, pues muchos electores se quedan sin representar ni intervenir en la representación, y puesto que si no hay mayoría absoluta, es muy artificial y muy injusto que el elegido por mayoría simple represente a todo el distrito. Eso es injusto. La representación, en cambio, de todo el distrito, es decir, de todos los electores, hayan votado o no, el representante de todo el censo electoral es el diputado que ha sido elegido por mayoría absoluta en un distrito. Ese sistema llamado de mayoría absoluta o uninominal, porque no hay listas, se vota a una persona, no una lista de partidos, es el que está en vigor con mayoría simple, que ya digo que no es bastante imperfecto, y está en vigor en Estados Unidos, por supuesto, con mayoría, y en Francia, muy claramente, con la mayoría absoluta que se introduce en segunda vuelta. De tal manera que si en primera vuelta los dos primeros en el resultado de las elecciones, que hayan obtenido más número de votos, vuelven a presentarse en una segunda vuelta para que solamente quede uno, que efectivamente será siempre ya elegido por mayoría absoluta. Ese es el único sistema representativo. Y en España no existe representación, porque como sabéis, el sistema proporcional de listas impide que lo que salga de las urnas sea representante de nada de la sociedad civil, de nada de los electores ni del pueblo, de nada digno, porque lo que se representa son a los jefes de unos partidos y los aparatos de unos partidos que son financiados por el Estado y que son órganos del Estado. Lo que hay en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, no es democracia, porque le falta el primer requisito de la democracia, y es que la Asamblea, los diputados, sean representantes de la sociedad civil. En España, no. En España, ni en Portugal, ni en Italia, ni en Grecia, por hablar de nosotros, el sistema no nos representa, no representa nada más que a los partidos estatales. Que los partidos estatales es una contradicción en los términos. Partido estatal era la Falange, el movimiento con Franco, eso era un partido estatal. Y lo que hay hoy es que en vez de uno, como con Franco, pues hay 4 o 5, sumando a los 3 primeros de España, hoy 4 con Rosa Díaz, que también está representada, pero que también es estatal, un partido estatal, financiado por el Estado, es decir, por los contribuyentes, sean o no sean partidarios del partido al que el Estado financia. Por ejemplo, una extrema derecha, un ciudadano de extrema derecha, está pagando al Partido Comunista. Y en España así es, porque el Estado paga a todos los partidos, con la contribución, con el dinero que aportan los contribuyentes. Por eso el sistema español no representa nada digno, sino solamente la indignidad de unos partidos que aceptan ser pagados por el Estado, sabiendo que en ese caso los partidos pertenecen a quien les paga. Los partidos pertenecen al Estado. Son, por tanto, enemigos claros de la sociedad civil, de los electores, del pueblo, de los gobernados. No tienen nada que ver con ellos. Son órganos del Estado. Con eso termino mi primera intervención. Pues la verdad es que es una cosa que, bueno, que como usted dice, realmente tiene mucha importancia, porque evidentemente si esto realmente no representa una democracia verdadera, pues ni digamos verdadera que ni falsa. claro, no hay democracia verdadera y democracia falsa. Sí, o hay sí. democracia o no hay democracia. Es lo mismo que el juego del ajedrez. O hay juego de ajedrez o hay otra cosa. Claro. Si los alfiles se mueven como las torres, pues no es juego de ajedrez. Y lo que hay en España, el juego político
no corresponde a ningún tipo de democracia, ni joven, ni antigua, ni moderna, ni futura. Lo que hay en España es un juego clarísimo que se llama oligarquía de partidos estatales, muy alejado de la democracia. No tiene nada que ver, no tiene ni uno solo de los tres requisitos que requiere un sistema político, primero para ser sistema y segundo para ser democrático el sistema. En España no hay sistema, hay régimen de poder. Esta monarquía tiene un régimen, pero no un sistema político. Pues don Antonio, tengo a mi lado también a Jesús, que también pues va a intervenir y te va a hacer alguna que otra pregunta. Y de no hecho, sé quién es Jesús. Bueno, Jesús es también un entrevistador de nuestro programa y bueno, tiene muchas ganas de hacer alguna Encantado, pregunta. Perfecto, solamente va a intervenir Jesús, pues no sé si es el electricista o una persona que conoce el tema, o que quiere conocerlo, me da igual. Bueno, si me dice pues, Jesús, sí, sin saber quién es, yo no estoy obligado a saber quién es Jesús. Claro. Bueno, está aquí Jesús, entonces él te va a contar qué te puede aportar a eso, ¿no? Encantado de conocerlo y venga, le espero. Buenas noches, don Antonio. ¿Qué hay? Pues sí, usted a mí evidentemente no me conoce, yo a usted sí lo conozco por los medios de comunicación, llevo siguiéndole muchos años, desde aquellos programas de La Clave, tan tremendo, de Balbín, tan bueno en los que usted intervenía. Me acuerdo claramente de aquel donde usted afortunadamente cayó a tantos políticos que había en aquel estudio, en el programa aquel que se tituló ¿Hay democracia en España? Y usted demostraba en ese programa, científicamente, como usted recalca muchas veces, que no hay. Ni la hay ni la ha habido nunca. Claro. España, ni con la República tampoco. Exacto. Así quiero aclarar que en España no ha existido nunca la democracia política. Que no hay otra forma de democracia. La democracia no es más que o es política y forma, no se sabe lo que es, porque la igualdad es un ideal de gobierno de tender a la igualación, pero no es un sistema de gobierno, no es una forma de gobierno. Y en cambio, la democracia sí, la democracia formal o política es una forma de gobierno. Y España no la ha conocido nunca, ni siquiera digo en la República, en la segunda, porque la segunda república era parlamentaria y en las repúblicas parlamentarias son liberales y la República Española fue liberal a pesar de los incidentes que le hicieron imposible, pero la constitución de la república, aunque tenía palabras demagógicas como decir que era una república de trabajadores, absurdo, porque no puede tener esos calificativos ninguno en las constituciones, pero era una constitución parlamentaria. En cambio, la democracia es una superación del liberalismo, porque añade al liberalismo, cuya aportación a la experiencia y a la ciencia política fue justamente la representación por distrito, la representación unicameral, eso es un invento del liberalismo. Y eso por sí solo no califica un sistema de democrático. Tiene que añadirle aquello que el liberalismo no tiene. ¿Y qué es? Pues muy sencillo. El liberalismo, como todo el mundo sabe, el sistema parlamentario consiste en que se celebran elecciones al poder legislativo. Y una vez elegido, reunido en asamblea, el poder legislativo designa al jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno ya ejecutivo, por tanto, sale como una emanación del poder del colegio o de la asamblea del poder legislativo. Y entonces sucede lo que ya Montesquieu definió con una manera maravillosa y sencilla en su, creo, capítulo 9 del Espíritu de las Leyes. Y es que ¿qué sucede? Dice Montesquieu, y repitió casi al pie de la letra Miranda, el que fue maestro de Simón Bolívar. Pues Montesquieu dice, si de un cuerpo colegiado, legislativo, evidente, estaba hablando de él, se extrae un pequeño número de personas para formar un equipo de gobierno, que es el poder ejecutivo, en ese caso, dice literalmente, habrá desaparecido la libertad. Claramente. Dice literalmente, y parece mentira que una elección tan grande del inventor de la separación de poderes, que no era demócrata porque era monárquico, se inspiró en una monarquía inglesa idealizada, no correspondía lo que Montesquieu defendía, no había ninguna monarquía que pudiera responder a esos requisitos o exigencias. Pero, evidentemente, en teoría de Montesquieu,
se aplicó luego literalmente en Estados Unidos. Cuando la independencia de Estados Unidos se aplicó no porque siguieran a Montesquieu, sino que por razones prácticas se dieron cuenta los constituyentes de Estados Unidos, los segundos constituyentes, no los de la primera unión de los 13 estados en la Guerra Civil, sino los que hicieron luego la Federación de los Estados Unidos. Años después, en el 87, se dieron cuenta que era imposible que la libertad política, esa que Montesquieu defiende, pudiera existir si no había una separación de poder entre la Asamblea Legislativa y el cuerpo ejecutivo o gobierno del Estado. Eso fue. Por eso en España no hay democracia ni por asomo. No es que sean la democracia, no pueden ser jóvenes o viejas. O tienen la regla de la democracia o no son democracias. En España no hay democracia, como tampoco en Italia ni en Grecia, porque no hay separación de poderes, que es el invento de la democracia. ¿Qué significa separación de poderes? Por un lado, que el poder legislativo no puede estar dentro de él, no legislando el ejecutivo, como sueña la esencia del banco. Si hay un banco de España denigrante, porque el Banco Azul en su origen fue una denigración, para decir que esos no son diputados como los demás. Ese es el gobierno, y el gobierno desde el Banco Azul está asustando, amenazando, atemorizando a todos los legisladores, porque quien tiene el verdadero poder es el Ejecutivo, quien tiene la policía, los medios de represión, es el Ejecutivo. Y si está en el Banco Azul, pues pensar vosotros qué diputado se siente libre de enfrentar ya a la fuerza ejecutiva del país. Usted anda a Francia, está mencionando varios países, y el caso de Estados Unidos lo comento porque no hace mucho leí, no recuerdo bien si a Chomsky o a James Petra, que hablaba precisamente de cómo se forma, la forma de elegir al presidente norteamericano se basa en los principios que crearon los fundadores de Estados Unidos, donde precisamente hicieron leyes que impidieran que el pueblo americano o norteamericano, mejor dicho, hiciera lo que ellos hicieron contra la corona británica. Es decir, que al fin y al cabo, aquello que se pregona hoy en día como la mayor democracia del mundo, realmente no es tal, sino que al pueblo se le consulta de alguna manera en esa elección presidencial, se hace una especie de teatro donde cada partido político da su candidato, confundiendo aquí mucha gente en Europa que el republicano es la derecha, mientras que el Partido Demócrata es la izquierda. Nada parecido a la realidad auténtica. Y después realmente son una serie de compromisarios los que eligen al presidente. Es cierto, pero a eso hay que remontarse al origen de las instituciones para saber cuándo y por qué ya no obedecen a los fines o móviles que determinaron su nacimiento. En cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos hoy es pésimo, es uno de los peores del mundo. Eso es impropio de una democracia, pero sigue siendo representativo, porque en sus orígenes fue justo. Voy a explicar por qué, porque es muy fácil de entender. Cuando los estados, las colonias inglesas, acceden a la independencia y forman los Estados Unidos, el número de habitantes allí no llegaba a 7 millones, en una extensión territorial más grande que Europa. Eso es que no tenía población, era un desierto de personas. Había muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Era imposible en una época donde no había ni radio, ni televisión, ni teléfono. Sí, y que el transporte no había aviones. El transporte era primero a caballos, hasta que no se inventó en el siglo XIX el automóvil. Antes del automóvil se inventó el ferrocarril, que ya tuvo importancia inmensa en Estados Unidos. En esas circunstancias era imposible que el sistema electoral pudiera ser como el que hay hoy en Francia, por ejemplo, que es infinitamente mejor. Era imposible, porque ¿cómo se iban si había unas distancias inmensas? No inventaron, sin embargo, tuvieron el mérito de que no cayeron en el fácil recurso antirrepresentativo del sistema proporcional. Recordar que el sistema proporcional, cuando se inventó, fue un empleado de telégrafo, un maestro, no me acuerdo, lo inventó en Inglaterra para Australia, pensando que era un inmenso continente sin habitantes. Entonces el sistema de listas parecía lo único. Menos mal
que eso ni siquiera, en ese error no cayeron los ciudadanos de Estados Unidos cuando crearon el sistema electoral, pero tuvieron que recurrir a la fuerza, a compromisarios y no a elección directa del presidente, como es en Francia. Eso se explica por su origen. Pero indico enseguida que copiar hoy el sistema electoral de Estados Unidos, primero, es imposible, y segundo, sería absurdo. Jamás he propuesto yo que, cuando yo respeto y admiro a Estados Unidos, la constitución que hicieron tan maravillosa los padres fundadores, y que luego, tan maravillosamente como la crearon, la ejercitaron el poder durante las 6 primeras presidencias, hasta que llegó la corrupción del 7º presidente, que fue André Jackson. Pero el sistema electoral de Estados Unidos es insoportable, en Europa es inconcebible, porque responde a sus orígenes. Entonces allí la tradición ha impuesto, no, el Partido Republicano y el Demócrata no obedece a la distinción entre derecha o izquierda, sino a la creación de un partido diferente del republicano cuando se modificó la Constitución de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido solamente 2 constituciones. La primera, que fracasó, parlamentaria, que fue la de los 13 primeros estados que se llamaban confederados, mientras que la que triunfó después fue la actual, que no ha sido modificada. Entonces, se lo olvidan los que hoy quieren la española, pero si es con la misma cosa desde el año 78, y les parece eso milagroso. Pero si lo normal de una constitución cuando es buena es que dure para siempre. Y para eso quiero recordar, para que los oyentes se den cuenta de la importancia que tiene una duración de una constitución permanente, cuando es buena, cuando es democrática, si no. Les recuerdo el caso, por ejemplo, el mito de Licurgo. Como saben todos, junto con Solón, Licurgo fue el más famoso de los hacedores de constitución de Esparta. Solón pues Licurgo le pidió a ciudadanos que hicieron y él lo aceptó, con la condición que los ciudadanos aceptaron que él hacía la constitución, pero que una vez aprobada, hecha por él, que ya los ciudadanos no le tocarían a un solo artículo, no reformarían ni una coma, hasta que Licurgo volviera, porque él, después de hacer la constitución, se iría. Bien, la habilidad de Licurgo, que está expresada en el mito, es que él no volvió nunca más. Por tanto, la constitución era irreformable, no se podía tocar. Bueno, eso que está tan maravillosamente dicho en este mito, en Estados Unidos lo han hecho, porque el sistema de enmiendas, que no son tantas, son pocas, actualizar aquellas cuestiones que eran imprevisibles en la época donde se hacen las constituciones. Pero el sistema constitucional de verdad, que es la separación de poderes, es más, sí, eso es lo único. ¿Qué es una constitución? Si esa es la primera pregunta que hay que hacer a todo el que me oiga. ¿Qué crees que es una constitución? ¿Qué constituye una constitución? ¿El Estado? De ninguna manera. El Estado español es anterior a toda la constitución, a Franco, a la República, a la monarquía de Alfonso XIII y a la monarquía de Juan Carlos. El Estado es anterior. Luego la Constitución no constituye el Estado. La nación tampoco. La nación española tiene 500 años, más de 500 años, mucho más, porque la nación es incluso anterior, que se haya formado por sucesivas uniones territoriales, la nación está constituida. Es más, si no hubiera una sola nación en una constitución sería imposible. Y cuando hay más de una nación, las constituciones son transitorias y existe la separación. Pero en España, en el caso de España, como en el de Francia, no. Entonces, para terminar, digo que claro, lo importante, lo decisivo, es que en esas constituciones, ¿qué es lo que constituyen? Si no es el Estado y la nación, ¿qué constituyen? Los que lo ignoran, que lean la Declaración de Principios de los Derechos de los Ciudadanos en la Revolución Francesa. ¿Qué dice? El artículo 16. Si no hay separación de poderes, no hay constitución. Aunque tenga ese nombre, es mentira, es un engaño al pueblo. Lo que constituye la Constitución es la separación de poderes. ¿Cuál es? Legislativo, ejecutivo y judicial. Si no hay separación de esos poderes, no hay Constitución. Aunque se llame Constitución, es un engaño. Son leyes fundamentales, lo mismo que fueron leyes fundamentales del reino con Franco, ahora son leyes fundamentales de la monarquía de Juan Carlos, ni siquiera de la monarquía, porque Juan Carlos traicionó a su padre, aceptando que ser rey porque Franco lo ordenaba, contra la voluntad de su padre, que nadie mejor que yo para testificarlo,
porque el conde de Barcelona, padre, me pidió a mí que los dos solos, me llamó a Madrid, fui para que yo contestara a la carta de Franco, anunciándole que nombraba a Juan Carlos heredero sucesor en la corona a título de rey, y la contestación de la carta de Juan Carlos que le escribió a su padre diciendo que estaba la corona. Su padre me pidió que le escribiera el borrador diciendo que no lo toleraba ni a Franco, negándole el poder para designar a un rey, y a su hijo negándole que pudiera contra su padre aceptar la corona que le daba Franco. Ese es mi conocimiento directo de la historia, que he participado en ella. Y por tanto en España no hay constitución, llámese como se llame, porque no ha constituido ni siquiera la monarquía. Eso lo hizo Franco. El poder constituyente de la monarquía es que una cosa es poder constituyente, que existe en toda forma de gobierno, que alguien tiene el poder de establecerla e imponerla. Franco tuvo el poder constituyente de esta monarquía de Juan Carlos. En cambio, los diputados elegidos por la ley electoral franquista convocada por Suárez, de donde en secreto una minoría muy pequeña de 6 o 7 personas redactan la Constitución, esos no tenían poder constituyente ninguno. Eran empleados, comisarios de las órdenes que le daba pues Franco a través del ejército, Gutiérrez Mellado, y de Juan Carlos, que era el heredero. Pero esos diputados y esos padres de la patria no tenían poder ninguno, no tenían poder constituyente, ni hubo cortes constituyentes, ni hubo elecciones. Hubo nada más que unas elecciones corrientes que en secreto y sin que el pueblo lo supiera elaboraron una constitución falsa, porque es constitución. Y eso se descubrió porque un buen periodista, Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, descubrió que en secreto se estaba haciendo una constitución espuria, falsa, y lo denunció. Y eso es lo que tenemos hoy. De hecho, uno de los padres de la Constitución, Soletura, hace unos cuantos años publicó un artículo en El País que viene muy bien ahora a colación del movimiento independentista de Convergencia y Unió en Cataluña, del teatro que están montando realmente. Jordi Soletura cuenta en ese artículo algo que ocurrió durante las reuniones que mantenía. Hubo un momento, ustedes sabrán de esto mucho más que nosotros, un momento en el que estaban atascados totalmente en la definición del Estado español, si era hacia un Estado centralista, o sea, seguir con un Estado centralista, Estado de autonomía, la definición en definitiva de lo que era España. Entonces, un buen día, cuenta Soletura en aquel artículo, que llega un motorista del Estado Mayor con una carta. En esa carta ponía: el Estado Mayor del Ejército Español dice que en la Constitución española tiene que poner el ejército es el garante de la unidad de la patria o unidad de España, algo parecido, ¿no? Y en ese momento dije, si esta frase no aparece en la Constitución española, no hay Constitución. Por lo tanto, tiene usted toda la razón del mundo. Poder constituyente no tenían ninguno. Bueno, yo no creo que lo que Soletura contó, a quien yo conocía mucho, Soletura, sea cierto. No sé si usted ha relatado bien lo que él dijo en su carta, pero lo que me parece muy difícil que Soletura dijera una tontería semejante. En El País está publicado. Y en casa tengo recortes seguro. No dudo que usted la recuerde. Lo que digo es que eso no pudo ser cierto. Porque Gutiérrez Mellado tenía ese poder constituyente. No había Estado Mayor, ni que pudiera decir no hay Constitución. No había nadie en el Estado Mayor con ese poder. Eso de Estado Mayor, ni hablar. Yo sé quién tenía el poder de los militares entonces, a quién los representaban. Yo sabía literalmente lo que cada uno pensaba. Y digo, eso no es verdad, pero sí es verdad que el poder constituyente lo tuvo Franco y sus herederos. Y sus herederos fueron los militares representados en aquel momento por Gutiérrez Mellado y los falangistas representados en aquel momento por Suárez, que de jefe de la falange, jefe del movimiento, pasa a ser presidente del gobierno primero que hizo la Constitución, con el poder constituyente del franquismo. Es decir, el pueblo español no intervino para nada. No hay cosa más ridícula y que no me cause más hilaridad que tantos y tantos personajes que aparecen ahora en las televisiones siempre diciendo la misma frase: con el trabajo que nos costó hacer esta Constitución, con los esfuerzos, pero ¿qué trabajo? Si no nos costó ninguno, si la redactaron en secreto esas 6 personas que ninguno de ellos ni conoce siquiera lo que es el derecho constitucional, eran técnicos del Estado, como Fraga, catedráticos, como o letrados como Herrero de Miñón, o Cisneros, unos absolutos ignorantes
de la ciencia política. Lo digo de verdad, ignorantes. Era imposible que de esas personas pudiera salir algo parecido a una constitución. Eso es imposible. Y eso fue la realidad. No hay constitución, ni el pueblo español tuvo mérito alguno en ella. Nada. Lo dieron hecha. Nada. Una minoría muy pequeña que crearon la sustitución del poder único de Franco y de la Falange por varios partidos que constituyen la oligarquía de partidos estatales que hoy existe, sin representación del pueblo, ni de la sociedad civil, ni de los electores, sino representándose ellos mismos. Y el problema que ha iniciado al principio de tu intervención respecto a las autonomías, que si se discutía Estado centralista y autonómico, en mi despacho, en la Castellana 102, unos meses antes de que yo me retirara, porque yo me retiré cuando me difamaron por lo de Guinea. Ya me di cuenta que yo no tenía nada que hacer ya, y me tuve que retirar por esa difamación ejecutada por el PSOE, pero que les convino muy bien a todos, incluso a los partidos que me apoyaban, porque ya se quedaban libres. La única persona que defendía la ruptura democrática del franquismo era yo. La única persona que sabía exactamente lo que era la democracia era yo. Los demás partidos no lo sabían, porque creían que la Segunda República Española era democrática. No sabían que la democracia era otra cosa, más moderna, que exigía un sistema de poder presidencialista, con separación absoluta entre el presidente del gobierno y la Asamblea Legislativa, no digamos los jueces también. Entonces yo, como conocía eso, pues sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Y en mi despacho, en mi presencia, varios de los grandes, los primeros, a mi despacho venían los jefes de los partidos, clandestinos. Pues entonces dijeron varias veces, tanto el Partido Socialista, sobre todo, defendía el sistema autonómico porque no tenían puestos suficientes para premiar o darles cargo a los miembros del Partido Socialista destacados en la oposición, que en aquel momento, aunque durante la oposición al franquismo habían tenido un papel muy escaso, pero en el último momento ya pues surgieron cuando Isidoro, que era Felipe González, que tenía el nombre de Isidoro protegido por la policía, sí, para no ser perseguido por el régimen. En ese momento se dijo que había que crear autonomías regionales varones, lo que luego se llamó varones, porque no tenían suficientes puestos en el gobierno ni en el Estado para colocar a la cantidad tan inmensa de personas que estaban en los partidos porque querían, era su manera de trepar en la sociedad civil, colocarse bien, ganar dinero. No eran médicos, arquitectos, abogados que hubieran triunfado en la sociedad. No, eran jóvenes que muy ambiciosos, que querían ocupar y apoderarse del Estado para repartirse los puestos y el dinero. Esa es la verdad. El origen de la autonomía es ese, colocar a los secundones de los partidos políticos estatales. Y, perdona que le corte, ¿y usted qué piensa ahora mismo del movimiento que está surgiendo a raíz de lo que está ocurriendo en Cataluña, de plantear una modificación a la Constitución actual hacia el federalismo? Algunos, como el presidente andaluz, están hablando como si eso fuera algo novedoso, cuando ya en 1869, si no recuerdo mal, ya hubo un movimiento iniciado en Cataluña, secundado después, en segundo lugar, por Andalucía, y se llegaron a reunir en un punto en concreto, no recuerdo, para intentar formalizar una federación española o ibérica. Es decir, que ya desde finales del siglo XIX las tendencias federalistas son importantes en toda la península ibérica, mientras que ahora mismo, como usted dice, la mayoría de estos políticos no tienen ni pajolera idea de la historia ni de la política. ¿Qué piensa usted de este derrotero? Le respondo. En primer lugar, es cierto lo que ha dicho el presidente de Andalucía, de que hay algo novedoso, tan novedoso que no existe antecedente alguno, ni en España ni en la historia de ningún país. Ya le voy a decir por qué. En primer lugar, la federación de la primera República Española, me limito a ello porque fue mucho más importante que los movimientos federalistas, culturales o políticos, hubo una primera república, fue federal, pero no era una federación de estados, de autonomías como ahora, que quieren varios estados pactar para federarse, no. Allí era el federalismo que había introducido en España Pi Margall, tomándolo de Proudhon, del filósofo anarquista francés. Eso, el federalismo aquel es como las federaciones deportivas hoy. Claro que hay federación de fútbol, de tenis, de todo,
¿Y qué? ¿Esos son federaciones? Sí, claro que son federaciones, pero no de estados. Lo que proponía Proudhon, y aquí en España introdujo Pi Margall, y se intentó llevar a la Primera República y fracasó, que tuvo 4 presidentes y fracasaron todos, pero eran hombres muy nobles, muy idealistas, pero no tenían tampoco conocimiento de la ciencia política, pero lo que intentaron fue traer a España la doctrina de Proudhon, cuyo federalismo era una pirámide de pactos federales que subía desde los ayuntamientos hasta arriba, pero nunca entre estados, porque una federación, la palabra la palabra griega significa fe, confianza, en un pacto de federación, y el pacto de federación implica, en el sentido auténtico de la palabra, no como en la Primera República Española, sino como es Estados Unidos, como es Alemania, como es Suiza. Suiza es confederación, pero también federación. Eso sí son federaciones, porque antes de existir el Estado federal, existen estados separados e independientes uno de otro, que hacen una constitución, que se puede llamar pacto, para unirse todos en una federación. Eso sí es la verdadera federación. Y eso en España es imposible, porque para que hubiera una federación, un Estado federal en España, previamente, aunque fuera un segundo, un minuto, tenía que Cataluña, las 17 autonomías, País Vasco, Galicia y todas las demás, Extremadura, Estados Unidos, Baleares, Canarias, hasta Ceuta y Melilla, cada uno de ellos tenía que proclamarse Estado, ser Estado. Y una vez proclamado Estado, aunque sea un segundo, enseguida pactar con los demás para constituirse en Estado federal. Esa locura es la que pretenden los que dicen, no saben que eso es lo único que justificaría que se llamara federal. No, estamos en otros ámbitos de ideas, esos son unos ignorantes absolutos, pero que no porque es ignorancia, sino que por encima de la verdad histórica y por encima de la ciencia del derecho público que explica lo que es la federación y por encima de la ciencia política que explica lo que es la democracia, quieren imponer su voluntad de poder exclusiva, oligárquica y partidista. Entonces quieren la independencia de Cataluña, la quieren, pero en realidad, bueno, en primer lugar, el derecho de autodeterminación no existe más que para los pueblos coloniales. Yo no voy a explicar ahora el origen, por qué y cuándo nace el derecho de autodeterminación. Porque antes de la guerra europea, durante el siglo XIX, desde la independencia de Grecia contra el Imperio Otomán, que fue apoyada por todos los pueblos europeos, donde fue Lord Byron, que lo recordarán muchos por eso, pues lo importante de la independencia no era autodeterminación, sino libre determinación. Entonces esa libre determinación fue en un congreso de la Internacional Socialista del finales del siglo XIX, fue sustituida la palabra por una moción de Otto Bauer, que era de la escuela austro-marxista, fue sustituido por el término de autodeterminación. Y ese autodeterminación fue estudiado minuciosamente, más que por nadie, por el marxismo, especialmente por los partidos comunistas, por Lenin primero y luego por Stalin. Y hicieron un estudio muy bueno sobre las condiciones que requiere un pueblo para tener derecho a la autodeterminación. En primer lugar, autodeterminación no quiere decir independencia, pero sí derecho a la independencia. En segundo lugar, para que haya derecho a la independencia, el marxismo y Lenin, Stalin, los que estudiaron de verdad el tema, la escuela austriaca, de marxista austriaca, exigían, y Lenin y Stalin, 5 condiciones. Las principales eran, primero, una lengua diferente. Cataluña la tiene, Galicia no, aunque haya maravillosos escritores gallegos, pero eso no se puede decir que sea una lengua, porque el español es el 80% de su construcción es puramente español y a las palabras, pero bueno, no entra en el problema. El País Vasco tiene una lengua propia, hablada por muy pocas personas, una minoría muy pequeña, y que si hoy la hablan más, porque se ha creado una lengua que no era la autóctona, ya es una mezcla de palabras españolas, francesas, no sé qué. Y la catalana es la única que es verdaderamente un idioma que es literario, que tiene literatura. Esa condición la tienen los catalanes y también los vascos, muy bien. La segunda condición es una religión diferente, no lo tienen, ni Cataluña ni el País Vasco. La tercera condición
es una frontera, un Estado extranjero. Lo tiene Cataluña y el País Vasco. También Galicia, entendiendo que tiene la frontera con Portugal. La cuarta condición, y la principal de todas para el marxismo, es que el Estado central del que quiere separarse una periferia tiene que ser más atrasado económicamente y culturalmente que la periferia. Hubo un momento en que Cataluña tenía esa condición. Cataluña durante bastante tiempo ha sido la región española más culta y más progresista, junto con el País Vasco, que también lo tuvo en la parte económica, pero después lo perdió. Hoy Cataluña no es más rica que Madrid, ni tiene culturalmente una mayor importancia que Madrid. Luego de todas esas condiciones, prácticamente no tienen más que la lengua propia en Cataluña. Y esas condiciones no permiten que se le conceda por eso el derecho de autodeterminación. Don Antonio, ya nos quedamos sin tiempo y bueno, Venga. agradecerte pues la intervención que tienes con nosotros, porque realmente esto es una auténtica ilustración de incluso de la historia de España, bajo la voz de alguien que estuvo en ella. Que la he vivido directamente. Luchando. No, que la he vivido como protagonista, no como en primera fila, como espectador. No. La he vivido como protagonista. Los actos principales que han determinado el momento actual de la historia española, yo los viví como protagonista de ellos. Y como no tengo el menor interés en mentir, y mucho menos tengo la posibilidad de faltar a la verdad, porque mi memoria me lo impide, pues digo la verdad, y es fiel, porque mi memoria sigue siendo fiel. Pues por todo ello, darte las gracias y bueno, invitarle en otro momento para que nos siga ilustrando en todo este tema. Cuando vosotros queráis, siento simpatía por la Radio Marchena, os lo dije ya en privado, lo digo en público. Y conmigo, todo el que busca la libertad y la verdad, siempre me encontrará como amigo, desde luego, pero también como maestro. Así que gracias por vuestra invitación y hasta la próxima vez. Pues muchas gracias. Un abrazo. Amigos. Abrazo, hasta luego.